Un saludo para todos. El día de hoy voy a presentar un tema muy importante dentro del examen mental que se evalúa en toda exploración psiquiátrica denominado circunstancias, ambiente, aspecto y actitud. A manera introductoria debemos recordar que la evaluación psiquiátrica comprende varios aspectos que abarcan desde la historia clínica psiquiátrica y el examen mental hasta la aplicación de cuestionarios y ayudas diagnósticas, siendo la historia clínica psiquiátrica el registro de la vida del paciente que le permita al evaluador comprender el de dónde vengo y para dónde voy de cada individuo entrevistado. Se debe tener en cuenta que cada paciente puede tener un acercamiento diferente a la entrevista, incluyendo pacientes cooperadores que describen abiertamente la mayoría de sus problemas, pacientes que expresan resistencias y ocultan parte de sus problemas al entrevistador, y pacientes con mecanismos de defensa que sin identificarlo distorsionan la percepción que tienen de ellos mismos y de los demás. Está en virtud del entrevistador realizar los direccionamientos necesarios para resaltar y evidenciar áreas particulares relevantes en contexto psiquiátrico. La primera parte es la identificación del paciente. La segunda viene siendo sobre la enfermedad, incluyendo motivo de consulta y enfermedad actual. La tercera viene siendo la historia personal, familiar y los antecedentes de este paciente. La cuarta comprende el examen físico y el examen mental. Y la última viene siendo el diagnóstico y el tratamiento a seguir. El examen mental es la descripción del estado psíquico actual de alguien. Es la descripción del funcionamiento mental del momento de la entrevista y se obtiene de la observación del paciente, la conversación con el sujeto y la exploración realizada a través de preguntas específicas. La observación identifica los signos de enfermedad mental. A través de esta se registran los distintos comportamientos y se interpretan sus significados. No requiere de la colaboración del paciente, a diferencia de la conversación y la exploración. La conversación implica una comunicación casual con el paciente. Durante esta se aprecia el estado del paciente mientras se encuentra desprevenido. Permite valorar la orientación del sujeto, la atención, la concentración, el lenguaje, el pensamiento, la comprensión y la memoria. Un paciente prevenido, hostil o locuaz puede rechazar una exploración posterior, pero en general acepta la conversación. Y la exploración tiene como objeto identificar las experiencias internas del paciente no expresadas directamente, tales como la percepción, el contenido del pensamiento, el humor, la motivación, la introspección, la prospección y el juicio de la realidad. Se requiere que el paciente esté interesado en hablar y a través de esta exploración valoramos los síntomas de la enfermedad mental. El examen mental incluye un perfil de por lo menos 20 funciones psicológicas en las cuales se encuentra la apariencia, el porte, la actitud, la conciencia, la orientación, el comportamiento psicomotor, la atención, la concentración, el lenguaje, el pensamiento, la sensopercepción, el afecto, el estado de ánimo, la memoria, la inteligencia, la vida instintiva que contiene el sueño, la nutrición, la sexualidad y la agresividad, la introspección o conciencia de enfermedad mental, la prospección y el juicio de realidad. El examen mental se basa en los datos obtenidos mediante la observación de la conducta no verbal y el análisis del contenido verbal de lo expresado por el evaluado. Tiene como propósito obtener evidencia acerca de la presencia de signos y síntomas de algún trastorno mental. Hay que recordar que el examen mental tiene una validación interna y toda una serie de correlatos entre las distintas funciones psicológicas. De ahí que un hallazgo psicopatológico en una esfera del funcionamiento mental de una u otra manera se acompaña de alteraciones mayores o menores de una u otras funciones mentales. En otras palabras, no se dan, psicopatológicamente hablando, síntomas aislados y sin conexión con los de otras funciones. En cada ítem explorado se busca validar la existencia no solo del dato aportado, ni siquiera del hallazgo mismo de lo detectado como psicopatológico. La verdadera y última finalidad es la comprensión del observado y la comprensión de cómo ese hallazgo psicopatológico afecta el psiquismo y su resultante, la conducta y adaptación del paciente. De ahí
que ni la historia clínica ni el examen mental sean el listado o recuento de alteraciones aisladas o sistematizadas, sino el instrumento de excelencia mediante el cual se logra la comprensión de lo que ocurre vitalmente en el paciente. El examen mental completo se sugiere iniciar la transcripción de cada ítem con un método descriptivo y a continuación consignar la evaluación o contenido crítico que hace el entrevistador de la observación así obtenida, utilizando las formas de exploración más específicas de cada evaluación de la esfera mental, a través de preguntas directas y pertinentes que busquen obtener claridad suficiente antes de calificar algún hallazgo como psicopatológico. El buen entrevistador y el clínico en general deben aprender a preguntar y a explorar. Dicho preguntar y explorar debe adecuarse al nivel de comprensión de quien es preguntado y explorado. En la exploración psicopatológica se trata de evaluar el estado de diversas funciones psíquicas y detectar y describir sus anomalías. Este ejercicio no consiste solamente en la búsqueda de un inventario de signos y síntomas. Además de recoger y captar el fenómeno a través de la observación y la descripción, es preciso también darle un sentido y comprenderlo, lo que se lleva a cabo con métodos de explicación o causas somáticas o de interpretación o motivos psicológicos. Como en toda exploración clínica, esto conduce necesariamente a la generación de hipótesis diagnósticas y terapéuticas. En este sentido, la valoración de los síntomas psicopatológicos debe hacerse siempre que sea posible en una perspectiva económica, es decir, selección de lo más importante a partir de la observación y la descripción, funcional, interconexiones con otras áreas y síntomas, interpretación y explicación, y significativa, que permita elaborar hipótesis terapéuticas. Aunque las diversas escuelas psiquiátricas difieren en el énfasis interpretativo o explicativo, debemos centrarnos de forma preferente y con fines prácticos en la psicopatología descriptiva, que recoge y ordena las manifestaciones clínicas y agrupaciones sintomatológicas en unidades de análisis y, lo más importante, que permiten la evaluación clínica y la transmisión de dicha información. Disponemos de 4 métodos para evaluar el estado psicopatológico de un paciente, los cuales son observación, conversación, exploración y pruebas. Cuando hablamos de observación, nos referimos a través de la cual se aprecia el aspecto, vestimenta y arreglo, estado de vigilia, actividad psicomotora e incluso expresión afectiva. Cuando hablamos de conversación, nos referimos en la que, además de datos sobre articulación del habla, atención, concentración, pensamiento, entre otros, se obtiene información indirecta muy importante en una atmósfera informal, en la que el paciente probablemente se muestre menos defensivo frente al médico. En la exploración propiamente dicha, a través de la cual se expresa o se examinan las diversas manifestaciones de funciones no tan aparentes como el ánimo, percepción, contenidos de pensamiento e ideación, criterio de realidad, autoevaluación y juicio, y por último, pruebas o exámenes específicos psicométricos para determinar dichos rendimientos como memoria, orientación, concentración, entre otras, y que solo usan en algunos pacientes. A continuación, vamos a describir una de las principales áreas que deben ser evaluadas en toda exploración psiquiátrica, pero primero debemos recordar también que los momentos iniciales de las entrevistas son fundamentales, ya que establecen la base de la relación y las posteriores entrevistas. Se ha comprobado que el diagnóstico en la práctica psiquiátrica se teje fundamentalmente en los primeros 3 minutos, lo que ilustra claramente la importancia de este primer contacto. Un dato inmediato que surge cuando nos disponemos a hablar con el paciente es la denominada abordabilidad, que se entiende con ella la capacidad y disponibilidad del sujeto para ponerse en contacto con el entrevistador. Es abordable el que contesta las preguntas aunque lo haga de modo incoherente o desatinado, y es inabordable el que no contesta, lo cual puede producirse activamente como en el caso de un individuo reticente o negativista, o pasivamente como en el caso de los comatosos, estupurosos o incluso agitados que no pueden detenerse
en su exaltación motora para proceder a la entrevista. Naturalmente, según que el individuo sea o no abordable, la entrevista va a ser distinta. Lo más frecuente es que el sujeto muestre una asequibilidad distinta frente a unos temas que frente a otros. Los aspectos que se tienen en cuenta están constituidos por expresiones faciales y corporales, el estilo utilizado para relacionarse con los demás y las conductas observables de manera inmediata. Esto se puede observar desde la más temprana infancia del niño, cuando éste se está sometiendo al aprendizaje de normas básicas de socialización, que van a determinar en gran medida su conducta habitual y a definir el grado de adaptación al medio en el que se envuelve. Por esto es importante las circunstancias y el ambiente de esta persona. El niño empieza a incorporar la noción de horarios como la comida y el sueño y a ajustar la satisfacción de sus necesidades y las circunstancias del grupo en el que se desenvuelve. Con el tiempo empieza a identificar la aceptación y el rechazo de la mayor parte de sus conductas y a internalizar la mayor parte de las reglas básicas de la convivencia. Esta internalización de reglas va a empezar a regular de forma automática su conducta habitual paralelamente a cómo se va desarrollando e integrando su personalidad. La conducta habitual en la vida cotidiana es entonces un reflejo, a la vez una consecuencia de dicho proceso de socialización. Por ejemplo, la agresividad está profundamente ligada a las pulsaciones libidinales, formando con ellas un sistema complementario. Todo individuo se desenvuelve con una reserva de agresión, un trasfondo de hostilidad. Toda cultura debe enfrentarse a este problema, debe debilitar la agresión y utilizarla, y por tanto debe permitir un aprendizaje de las frustraciones inevitables. De esta forma, en general, los niños agresivos han sido educados por padres que los rechazan y tratan punitivamente, a padres que fracasan al imponer controles afectivos sobre la conducta inadecuada de los hijos, padres que les ofrecen patrones de conducta inadecuada y que por tanto tienen frecuentes conflictos importantes en sus propias vidas. Aquí encontramos un concepto importante que es la conducta social. Hace referencia a la adaptación de las conveniencias, exigencias y las reglas de la vida social del grupo en el que se vive. Las sociedades actúan a través de los más diversos medios para adecuar a sus miembros a su forma de vida, para que adquieran un fuerte sentido de pertenencia e identificación con la misma y para que los miembros del grupo asuman gramáticas axiológicas y escalas valorativas uniformes con respecto a las creencias relacionadas con el cuerpo y lo sexual, lo religioso y lo estético, la vida y la muerte, entre otros, internalización de ideologías y todo un conjunto de reglas que señalan límites a la conducta y códigos de control social que le permitan persistir y pervivir como sociedad. La conducta social incluye las actitudes frente al grupo social como pueden ser de confianza y cooperación, de oposición, de indiferencia y las antisociales. También los cuidados corporales, la limpieza y la disciplina esfinteriana. Existen dos tipos de respuestas. La respuesta conductual primitiva, que siempre responde al principio del placer, en el que cualquier obstáculo para la consecución del mismo puede provocar una forma instintiva de frustración y agresión, mientras que la respuesta conductual social se ajusta al principio de la realidad, en el cual la no consecución inmediata del placer debe conducir al aplazamiento de la satisfacción, a la renuncia de la agresión o a la respuesta sublimada de las frustraciones en forma socialmente aceptables. De modo que la causa de la respuesta agresiva es la frustración, y la agresividad, así entendida, tiene varias acepciones, como pueden ser la agresividad conservación, en el que la agresividad se pone al servicio de la supervivencia a través de sistemas adaptativos y de defensa, es decir, es instintiva. La agresividad autoafirmación, equivalente a una actitud de autoestima por la cual se lucha por conseguir una mejor calidad de vida y es una actitud del yo que no convoca el daño del otro, es decir, es socializada. Y la agresividad hostilidad,
que es una conducta que a partir de gestos o palabras que implican humillación del otro, se actúan en forma de implicación a opresión y destrucción del otro, es decir, es una forma de violencia. De esta forma, entendemos que la agresividad conservación es de manera instintiva y primitiva como un patrimonio de todas las especies animales. Es utilizada solo en aras de consecución de alimento y de la defensa de las crías, de la especie y de la defensa del territorio. En el otro extremo, la agresividad o hostilidad ya viene siendo destructividad y violencia. En la conducta es la que más atenta contra el orden social. No se conoce ninguna especie animal que sin causa premedite la destrucción del otro de su misma especie, salvo por supuesto el hombre. Y en el hombre, la agresividad puede ser dirigida hacia el exterior o hacia el interior del mismo, en este caso a través de autorreproches, sentimientos de culpa o en casos u omisiones que van desde la exposición a riesgos innecesarios hasta la automutilación y el suicidio. Esto también cuenta con bases biológicas de la función, en las cuales tenemos que la función adaptativa al medio implica la presencia de fuerzas instintivas que por definición son pulsiones innatas y primitivas destinadas a la satisfacción de necesidades básicas, por ejemplo, el instinto de supervivencia y la alimentación, y que por desarrollo evolutivo, filo y ontogenético van siendo domesticadas y socializadas. Las conductas más primitivas e instintivas expresadas de forma estereotipada y automática, sin conciencia ni memoria, se correlacionan con el sistema de organización más primitivo del sistema nervioso, denominado cerebro reptil. En una etapa más evolucionada, aparece el paleocórtex, que da lugar al sistema límbico, cuyas funciones se sitúan en la modulación de las respuestas instintivas hipotalámicas que permiten la integración de las expresiones emocionales, sin conciencia pero ya con memoria. Esta integración facilita los procesos de adaptación al medio, pero aún no permite la comunicación interpersonal. Ahora, el nivel más alto de evolución se da cuando se pronuncia el desarrollo del neocórtex, el cual repercute en la representación mental del mundo y en la elaboración de las pautas de conducta, conciencia y memoria. La socialización es aprendida y regula los procesos de adaptación. Esta socialización, como todo proceso de aprendizaje, requiere de normal funcionamiento para la edad de toda la función cognitiva. Por lo tanto, cualquier alteración del soporte biológico de la función intelectual, es decir, del sistema nervioso central, es susceptible de producir trastornos en el proceso de socialización. Entre menos socializado esté el proceso, más será el instintivo, pulsional, primitivo y menos adaptativo. El lóbulo frontal va a desempeñar un papel fundamental en la conducta humana. La corteza prefrontal va a completar su mielinización en la adolescencia. Su función es esencial en los procesos de postergación de impulsos instintivos para aplazar acciones, para modificarlas y para prever las consecuencias de dichas acciones, para tomar decisiones, tener crítica, iniciativa y responsabilidad. Esta corteza está encargada de hacer socialmente presentables a los seres humanos en aras de la convivencia social. Ahora continuemos con el aspecto. Este apartado nos ayuda a describir de manera general el aspecto del paciente y de su comportamiento durante la entrevista. Si éste parece que tuviera la edad que tiene o se ve más joven o de más edad. Se debe tener en cuenta si la edad es congruente a la edad cronológica, debido a que el paciente puede estar expuesto a elementos del aire e incluso a enfermedades que podrían dar impresión de tener una mayor edad cronológica. El caso contrario, frente a aquellos que se exponen a tratamientos de rejuvenecimiento, quedaría la impresión de tener menor edad cronológica e incluso nos informa de cómo el sujeto acepta o no el proceso de envejecimiento. Está esto, su apariencia, relacionado con su modo de vestir, los rasgos físicos,
o el estilo de la interacción. Entre los puntos que se valoran incluye el atuendo del paciente, las joyas o complementos, si es apropiado en el contexto. Por ejemplo, un paciente vestido con bata de hospital sería adecuado en una sala de urgencias o de hospitalización, pero no en una consulta ambulatoria. Los rasgos diferenciadores como desfiguraciones, cicatrices y tatuajes deben anotarse. Igualmente, la higiene y el aspecto arreglado forman parte de la apariencia general y puede resultar clave en el nivel de funcionalidad del paciente. La descripción de la conducta del paciente consiste en una valoración global sobre si muestra o no un trastorno agudo, seguida de una más específica sobre el abordaje de la entrevista por parte del paciente. Puede describirse como cooperador, agitado, desinhibido, desinteresado y así sucesivamente. De nuevo, también aquí la adecuación es un factor importante que considerar a la hora de interpretar lo observado. Si es un paciente que ha sido remitido para su estudio contra su voluntad, quizás lo adecuado sea, y es ciertamente comprensible, que no se demuestre cooperador, sobre todo al principio de la entrevista. Todos estos aspectos son cruciales debido a que, como en toda comunicación humana, los énfasis aumentativos o disminutivos, así como los sesgos, matizan la transmisión de nuestros mensajes, pero en ocasiones pueden llegar a desvirtuarse los contenidos. En esta exploración psiquiátrica básica, los dos fenómenos de este tipo que se valoran son la simulación y la disimulación. Así, frente a un planteamiento de ingreso puede aparecer la disimulación, en la que el paciente oculta deliberadamente sus síntomas. Ello también ocurre a menudo en pacientes alcohólicos o toxicómanos, que ocultan su consumo, y con anorexia y bulimia, que atienden a ocultar su patrón alimentario. Finalmente, también puede suceder en pacientes suicidas que pretendan dar una apariencia normal para llevar a cabo sus intenciones autolíticas. En caso opuesto, la simulación, en la que es el sujeto quien aparenta un trastorno mental, a veces será con la finalidad de conseguir una atención, ya sea de la familia o un ingreso, y otras veces para conseguir declaraciones facultativas de enfermedad para justificar así sus conductas, como ocurre frecuentemente en caso de individuos con actividad delictiva. El grupo de trastornos facticios se nutre de este tipo de conductas. Es recomendable no precipitarse prematuramente a la aplicación de la simulación, ya que esto, además de llevar a error, con gran frecuencia justifica una actitud hostil del médico, lo que impide resolver adecuadamente el cuadro. Es muy difícil encontrarse con una simulación pura, y casi siempre el que simula sufre otras disfunciones psicopatológicas que también hay que diagnosticar y tratar. Si en lugar de ello se le juzga simplemente como un mentiroso o simulador, la intervención terapéutica será imposible. Por lo tanto, es útil identificar adecuadamente estos casos, fijarse en la presencia de síntomas no disimulables, la presencia de una burda exageración de los síntomas y la existencia de posibles beneficios secundarios. El aspecto del paciente, su presentación, su arreglo, su limpieza corporal y su forma de vestir, aunque son elementos influidos por factores socioculturales, van a proporcionar también información sobre el individuo, sobre todos los sujetos, los semidesnudos, exageradamente adornados, perfumados o sumidos en una gran suciedad. En casos menos aparatosos, el esmero en vestir se relaciona con la autoestima y las intenciones de ofrecer una buena impresión de uno mismo. Es frecuente en pacientes depresivos y maníacos que ofrezcan una imagen muy distinta durante los respectivos periodos mórbidos. Un signo importante con la exploración psiquiátrica es el contacto visual. Habitualmente dos personas que conversan se miran uno al otro a menudo, sin quedarse fijados en ello. Pacientes depresivos
fóbicos sociales o incluso paranoides o psicóticos pueden evitar con más frecuencia el contacto visual. Pacientes maníacos o agresivos, en cambio, suelen mirar con mayor fijeza hasta hacer sentir incómodo al interlocutor. Debemos tener en cuenta ciertos aspectos, por ejemplo, con quién y cómo llega el paciente. Los pacientes pueden llegar solos, motivados y por su propia iniciativa o hacerlo en compañía de alguien más, a veces hasta obligados. En ocasiones será la policía o algún servicio de emergencia quienes los traigan, en cuyo caso el paciente podría negarse a entrar, mostrarse un poco colaborador o poner resistencia física y hasta volverse agresivo. Incluso pueden llegar en camilla y ser incapaces de desplazarse por sí mismos o moverse con facilidad y soltura. De la misma manera, también identificar conductas observables y expresiones corporales. No es casual que una persona que haya caminado erguida antes lo haga ahora encorvada o se desplace lentamente. La manera de llevar el cuerpo da cuenta del psiquismo y está impregnada en la cultura en que se ha crecido. Los movimientos son tan personales como las huellas dactilares. Cuando alguien llega a un consultorio, por lo general enseguida toma asiento y conversa sobre lo que experimenta, pero no siempre sucede de esta manera. En el consultorio, la sala de urgencias o la habitación hospitalaria, los pacientes exhiben conductas variadas. Si es que están ansiosos, pueden mover objetos que se encuentran en el frente suyo, se sientan, se levantan continuamente y hasta caminan en círculos o de una pared a otra. Se acercan exageradamente al entrevistador cuando su manejo de límites es precario o desean intimidarlo. Se alejan en demasía cuando están asustados o desconfiados. Se quedan totalmente inquietos en una sola posición, como en la catatonia. Se pueden mover lentamente también cuando se sienten tristes y caminar con agilidad y confianza cuando están maníacos. Algunos colaboran durante la entrevista y se muestran amables y dispuestos a conversar, mientras que otros pueden verse activos o pasivamente inconformes, incómodos, aburridos o con malestar. En cuanto al contacto visual, ya lo hemos dicho, la mirada no solo facilita la conversación, también transmite información especialmente emocional. Una mirada fija y sostenida es una forma de amenaza. Es de extrañeza si está perdida y vacía, pero también si se encuentran miradas que muestren alegría, tristeza, inquietud, desconfianza, temor o sorpresa, debemos alertarnos, debemos investigar al respecto. Sartre consideraba que el contacto visual nos hace directamente conscientes de la presencia del otro como ser humano con conciencia e intenciones propias. Cuando interactuamos con otra persona, nuestra mirada es viva y se dirige preferentemente hacia la de ella, la otra persona. Si así ocurre, en semiología se dice que alguien establece un contacto visual espontáneamente y los pacientes pueden o no hacerlo, y en cambio dejar su mirada fija, dirigida constantemente al vacío, hacia arriba o hacia el piso, cabizbajos, y hasta esquivar activamente la del entrevistador. Esta dificultad frecuentemente se observa en quienes tienen síntomas psicóticos y en menor intensidad en las personas deprimidas. En cuanto al contacto verbal, la capacidad para relacionarse verbalmente, es habitual dar alguna respuesta a las preguntas que otros nos formulan. De esta manera conversamos y brindamos información acerca de lo que nos ocurre. En semiología se dice que alguien establece un contacto verbal espontáneamente y logra mantener la conversación y dar cuenta de lo que experimenta. Sin embargo, hay pacientes con dificultades al respecto. Por ejemplo, quienes están catatónicos se quedan totalmente callados o mutistas. Algunas personas con depresión o síntomas psicóticos negativos musitan las palabras y responden lacónicamente, como respuestas cortas y tajantes como sí, no, bueno, entre otras. Los maníacos no acaban de entrar cuando comienzan a hablar con alto volumen, siendo difícil interrumpirlos.
para hacer siquiera algún comentario. En ocasiones, quienes presencian síntomas psicóticos contestan las respuestas a las preguntas, pero debido a las alteraciones en este pensamiento no son capaces de mantener la conversación, y si lo hacen no logran dar cuenta en forma apropiada sobre lo que les está sucediendo. Por otro lado tenemos a las expresiones faciales. Aunque buena parte de estas expresiones faciales no están sujetas a la voluntad, los seres humanos utilizamos el rostro con el fin de transmitir mensajes. Podemos fingir expresiones de alegría, tristeza o ira, pero difícilmente conseguimos mantenerlas más allá de unos minutos sin que se vuelvan artificiales. No solo los estados afectivos se evidencian en el rostro, la personalidad también muestra algunos de los matices a través de él. Los músculos de la cara son bastante versátiles y cuentan en cientos expresiones posibles y en ocasiones fugaces. Sin embargo, la mayoría de ellas no se observan socialmente. Por lo tanto, aunque se puede mencionar que en la sorpresa hay fruncimiento de la frente, arqueamiento de las cejas, la boca puede quedar entreabierta y los ojos más abiertos de lo habitual, es difícil describir los cambios faciales que acompañan las emociones. No obstante, los humanos conocemos intuitivamente las expresiones y de hecho a partir de ellas nos formamos la idea del estado emocional de alguien, sus intenciones y deseos hacia los demás. Si una persona se ríe, está alegre, si frunce el ceño, experimenta enojo, ciertas cosas así, intentamos distinguirlas del rostro y encontrar una emoción diferente para cada una de estas interacciones. Por ejemplo, los ojos y cejas enojados sobre una boca sonriente es algo extraño. En todo caso, al igual que una mirada, una cara puede transmitir sorpresa, placer, aburrimiento, rabia, temor, asco, deseo sexual, enojo, desprecio, entre otros. Las expresiones faciales pueden ser exageradas en intensidad o duración en algunos pacientes, mientras que en otros pueden encontrarse todo lo contrario. Un rostro poco o nada expresivo es habitual en pacientes que tienen síntomas psicóticos negativos. Por ejemplo, también se pueden encontrar alteraciones en el síndrome de Parkinson y como efecto secundario algunos antipsicóticos. Las estructuras y las expresiones faciales de quienes presenten retardo mental también poseen en muchas ocasiones rasgos peculiares fácilmente identificables. En el rostro, igualmente nosotros podemos visibilizar las muecas, los tics, definidos como movimientos involuntarios repetitivos a veces grotescos de algunas partes de la musculatura facial en los que se intensifican con la ansiedad o el temor. Entre otras cosas, también tenemos un aspecto físico, el arreglo y el aseo personales. Aunque las costumbres con respecto al arreglo y al aseo de las personas pueden variar geográficamente, hay algunos aspectos llamativos dignos de mención. Por ejemplo, el patrón para evaluar el arreglo y el aseo personales es el estilo habitual del sujeto y las costumbres de la cultura a la que pertenece. Si un hombre de 40 años que viste siempre de traje oscuro se presenta algún día en el trabajo con una camisa colorida, zapatos deportivos y un sombrero blanco, por ejemplo, este cambio no es psicopatológico por sí mismo, pero sirve para entender lo que experimenta y quizás formular un diagnóstico si el resto de la conducta orienta en este sentido. Por ejemplo, el descuido marcado y el desarreglo o desaseo se suelen ver en personas con esquizofrenia de alta evolución. Quienes están deprimidos pueden desinteresarse de tanto su autocuidado, a diferencia de personas con manía que van a caracterizarse por un arreglo exagerado, extravagante y llamativo con respecto a un estilo anteriormente habitual.
Ahora, al reunir la expresión facial y corporal, el tipo de contacto verbal y visual, el interés del entorno y el estilo predominante para relacionarse con el interlocutor, nos encontramos con una actitud propiamente dicha. Aunque cada persona posee una actitud predominante, la misma no es completamente estática y puede cambiar por diversas circunstancias. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con trastornos psicóticos, quienes presentan una actitud cuando los síntomas son intensos y otra cuando se han atenuado o desapercibido. Son muchas las ocasiones en las que la actitud de una persona corresponde a alguna de las que se van a estar describiendo a continuación, y a la vez puede ser la esperada y la más apropiada en las circunstancias que se están viviendo en el momento de la entrevista. Por ejemplo, iniciemos con la actitud de interés. Se caracteriza por movimientos corporales firmes pero suaves y junto con una expresión facial compuesta indican interés al interlocutor o en algún suceso de importancia de acuerdo con el contexto, si están viendo una pantalla en un cine, por ejemplo. Es la actitud que asumen dos personas al conversar amablemente, y en la práctica clínica se la cuenta en las evaluaciones de la mayoría de quienes acuden a consulta y no presentan síntomas psicóticos ni afectivos de importancia. En segunda instancia está la actitud de perplejidad, en donde la persona permanece con una mirada fija y perdida, parece confundida, y como no se diera cuenta del lugar ni las circunstancias en las que se encuentra. Es necesario insistirle para que se comunique verbalmente en este tipo de actitudes y su interés por el entorno normalmente es escaso. Todo ello sin alteraciones en el estado de conciencia, es decir, cuando está alerta. Se halla en personas, ejemplo, por depresión profunda, trastornos psicóticos y estados posictales o postraumáticos inmediatos. También se puede encontrar esta actitud en el delirium, pero no en un estado de alerta, sino acompañada de un compromiso en el estado de conciencia, por lo general, confusión. La siguiente es una actitud distante, en la cual esta persona se observa ensimismada y su interés por el medio es escaso. Comunica poco verbalmente y la parte visual se mueve con lentitud y monotonía y hasta puede dejar su mirada fija o perdida. Se encuentra frecuentemente en personas con depresión, en algunas fases de trastornos psicóticos y en quienes tienen trastornos o rasgos esquizoides de personalidad. También se encuentra la actitud de inhibición y es sinónimo de retraimiento. Las personas se aprecian temerosas, con habla con bajo volumen y en muchas ocasiones sus respuestas son lacónicas. Se muestra demasiado cuidadosa en movimientos, gestos y palabras. En el lenguaje común se utiliza los términos como timidez o introversión para referirse a la actitud de inhibición cuando ésta es leve o moderada, y si es marcada, puede parecer o hacer parte de los mismos cuadros clínicos de una actitud distante. Luego viene la actitud de extrañeza, en la cual se observa una expresión facial y una mirada descompuesta, extraña como su nombre lo indica. Los movimientos pueden ser torpes, fragmentarios, lentos y sin propósito entendible, y no se contactan visualmente, y se comunican verbalmente con dificultad, normalmente propia de pacientes con síntomas psicóticos. Otras actitudes que también se pueden evidenciar pueden ser actitudes altivas, por ejemplo, en donde los gestos indican descalificación y minusvalorización hacia los demás. Se muestra imponente, poco amable, habla energéticamente y no facilita la comunicación. Sus movimientos son vigorosos y rígidos. Si se observa a una persona con estas características, puede ser, por ejemplo, que tenga ideas delirantes, megalomaníacas y en quienes presenten rasgos narcisistas de personalidad. Otras actitudes, por ejemplo, pueden ser actitudes de gran confianza, en donde sus expresiones faciales van a indicar bienestar. Se muestran amables,
Se comunican visual y verbalmente con facilidad a la vez que exhiben movimientos rápidos y sueltos, y se halla normalmente en personas con síntomas maníacos e hipomaníacos. Otra actitud puede ser actitud intrusiva, en la cual la persona no es capaz de manejar los límites de una forma apropiada y normalmente se va a estar entrometiendo en conversaciones, actividades recreativas y hasta en lugares privados sin ser invitado. Puede tomar los objetos que no le pertenecen, utilizarlos, guardarlos y hasta regalarlos a terceros. Es parte de la sintomatología de episodios maníacos, pero también puede encontrarse en menor intensidad, llegar a constituir un rasgo de personalidad poco adaptativo de esta misma forma. También hay una actitud quejumbrosa, en la cual su expresión facial indica incomodidad y a veces dolor. Hablan con bajo volumen y pausadamente, sus movimientos son lentos y se muestran más interesados en su cuerpo que en su entorno. Se encuentran normalmente en hipocondriasis y en algunas personas con depresión. Otra actitud puede ser la actitud infantil, en la cual las expresiones de su rostro, vocalización de las palabras y los movimientos son parecidos a los de un niño, pero son vistos en un adulto y se hace fácilmente manifiesto y poco apropiado. Se observa en quienes tienen rasgos de personalidad histéricos prominentes. También podemos encontrar otro tipo de actitudes, por ejemplo, actitudes demandantes, en donde las personas pueden observarse inquietas, hablar con alto volumen y sus expresiones faciales son de exigencia y cierta irritabilidad. Sus movimientos, especialmente con los miembros superiores, son rápidos y energéticos. Es lo habitual en quien hace un reclamo aireado, pero también puede verse en pacientes con ideas sobrevaloradas o delirantes de tipo autorreferencial. Se encuentran también otras actitudes como pueden ser actitudes hostiles, en donde las expresiones del rostro y de la mirada son de agresión. Los movimientos pueden ser amenazantes, hablar en voz alta y no facilitar la conversación, pues no le gusta que le interrumpan. Se encuentra especialmente en personas con trastornos psicóticos, en algunos pacientes con manía y en quienes tienen aspectos o rasgos prominentes de personalidad antisocial y paranoide. Otro tipo de actitudes se encuentran también las pasivo-agresivas, en el cual las personas pueden quedarse quietas, se muestran poco comunicativas, activamente dirigen la mirada hacia otro lado, no molestan o no contestan las preguntas, o si lo hace es como monosílabos, y sus expresiones faciales son de incomodidad o rabia. Se pueden observar estos rasgos en pacientes histéricos y pasivo-agresivos de personalidad y en algunos casos de depresión. Existen otras actitudes, por ejemplo las seductoras, en donde las expresiones faciales y corporales son delicadas, la prosodia del lenguaje verbal toma un carácter especial, la movilidad corporal son sinuosas y la conducta observable tiene la seducción como fin. En quienes tienen rasgos histriónicos de personalidad intenso se pueden manifestar de forma casi constante e incluso en contextos inapropiados como en una sala de urgencias en un hospital. Esto nos lleva también a actitudes histriónicas que se caracterizan por la teatralidad en las expresiones faciales y corporales. Las emociones se marcan con demasiada intensidad para el contexto en el que se pueden presentar y se halla en quienes funcionan con rasgos histéricos de personalidad. Entre otros aspectos que se pueden evaluar en estas descripciones generales también pueden encontrarse el sexo, la raza, las contexturas de las personas, hasta sus conductas más inusitadas como los gritos y sonidos guturales que emiten, pueden ser considerados en esta parte del examen mental. Para concluir, se debe tener en cuenta todos los aspectos de la presentación y el comportamiento del sujeto en este ámbito,
tales como la apariencia, la conducta, la expresión corporal, el contacto visual y verbal, su aspecto, arreglo e higiene personal y sobre todo su actitud, que pueden salir a flote durante los primeros momentos de la entrevista. Y aunque estos elementos puedan ser influidos por muchos factores, incluyendo los socioculturales, van a proporcionar información sobre el individuo y va a ser importante, crucial cuando los pacientes se rehúsen a hablar, debido a que la observación va a ser el único método de valoración posible. Y esto nos facilita la mayor parte de la información, ya que no requiere un interrogatorio directo, y los datos recogidos mediante la observación pueden proporcionar al psiquiatra indicios distintos de las respuestas del paciente, ya que las respuestas directas pueden aumentar y complementar la exploración, que proporciona al clínico una fotografía instantánea del estado mental del paciente en el momento de la entrevista y es útil para comparar y registrar posibles cambios en las siguientes visitas. Gracias. Esta fue la bibliografía revisada.